A ver, perdón, entró una alarma de la clase de mis hijas y se desconectó. Déjenme ver si, si logramos retomar. Ya, perfecto, una disculpa. Ay, perdón. Ya, a ver. ¿Se está viendo? Creo que no me ven. Híjole, a ver. ¿Ven ahí? Creo que ya estamos. Ya, perfecto. Ok. Ok, perfecto, ya. Volvemos a retomar. No pasó nada. Entonces, creo que nos quedamos con el tema de la coherencia, ¿ok? Hasta que lo único que nos va a hacer estar en paz es estar en coherencia con nuestro propio ser. Perfecto, muchas gracias. Una disculpa. Retomamos. Y aquí está, ¿no? De una vez más aclarar qué es coherencia. Es la integración entre lo que pienso, siento y hago. Y aquí, ¿qué pasa? ¿No? Muchas veces también tenemos por educación, por programación, ¿no? De nuestros sistemas, de nuestros padres, se nos imponen un montón de deber seres, ¿no? Es que yo tengo proyectado para tu vida esto, o tú debes ser esto, o tú debes tener estas habilidades, y resulta que pues soy otra cosa, tengo otra cosa, quiero otra cosa. Nuestros padres, con todo su amor, muchas veces programan y proyectan todo esto para nosotros, pensando que eso es lo mejor para nosotros, porque así lo hicieron con ellos, y nuestro corazón nos pide otra cosa, ¿no? Pues y yo creo que, bueno, a mí me pasó, ¿no? Cuando tuve un momento con mi mamá que ella proyectaba sobre mí otras cosas, yo me dije, a ver, ma, está bien, pero yo soy esto, quiero esto y voy para allá, ¿no? Entonces llega ese momento donde uno tiene que ser fiel a uno mismo y decir, esto es lo que soy, esto es lo que quiero. Muchas veces no se logra llegar a ese estado de reconocimiento personal y después de vivir de acuerdo a lo que el corazón te pide, ¿no? Y verdaderamente la felicidad está ahí en seguir ese llamado, eso que te hace ser a ti lo que eres. Entonces, mientras estemos, por un lado, pienso esto y quiero hacer tal cosa porque quiero quedar bien con lo que se pide de mí, pero yo siento esto y quiero ser otra cosa, entonces hago otra cosa, entonces nos volvemos seres fragmentados, ¿no? Es difícil encontrar esa coherencia cuando todo nuestro ser está fragmentado. Entonces, esa coherencia interior tiene que ver con alinearnos y que esté pues integrado todas estas partes de nosotros. Vamos a ver más adelante que cuando veamos el impacto de las emociones a nivel energético, cuando estamos en coherencia nos volvemos como un rayo láser, ¿no? Ese es un rayo láser que puede incidir en el campo cuántico de una manera coherente. Entonces yo no voy a poder co-crear lo que mi corazón anhela si estoy fragmentada. ¿Por qué? Porque estoy mandando una señal fragmentada. Entonces voy a recibir pues una retroalimentación fragmentada, ¿no? Es hasta que yo me integro que yo puedo verdaderamente convertirme así, en un rayo de luz, que es el láser, ¿no? Es un rayo de luz ordenado, coherente. Entonces en eso nos convertimos cuando podemos ser nosotros mismos. La coherencia nos da paz, nos da alegría, nos da justo eso, la capacidad de poder ser nosotros mismos. Y ese es el mayor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos, a los demás y al mundo, porque somos pues un paquete completo con un montón de dones, regalos y virtudes que venimos a entregar al mundo, que venimos a experimentar y que solo siendo nosotros mismos lo podremos hacer, ¿no? Entonces esa coherencia es la que nos va a dar la paz y nos va a dar
el poder experimentar una vida dichosa. Además, creo que hay una frase muy simpática, ¿no? Que dice que solo que seas tú mismo, que todos los demás lugares ya están ocupados. O sea, no puedes ser alguien que no eres. Tienes que ser lo que eres. Ok, entonces vamos a ir entendiendo el impacto global de las emociones. O sea, no es nada más ese sentimiento o esa incomodidad que brota en el instante, ¿no? Vamos a ver cómo las emociones nos mueven a tantos niveles. Entonces entenderemos la perspectiva biológica, vamos a entender la perspectiva energética y la perspectiva espiritual. Y como estamos en un grupo donde estamos haciendo una práctica espiritual, entonces nos vamos a meter justo a ese nivel. No estamos en un nivel de psicología, ¿no? Estamos en una práctica espiritual, entonces vamos a entender las herramientas espirituales y a platicar de ellas también. Errores más comunes en el manejo de las emociones, ¿ok? Y aquí está el creer que soy mis emociones y no verlas como estados transitorios. Justo eso, si entendemos que las emociones van y vienen, fluyen, ¿no? Como fluyen las olas del mar, podremos dejarlas ir. Aquí, ¿qué pasa? Cuando en nosotros se nos empieza a arraigar mucho una de esas emociones, pues empieza a convertir en un rasgo de nuestra personalidad. O sea, si yo tiendo a estar todo el tiempo neuras, ¿no? De malas, pues entonces ya la gente me va a identificar como neurótico, ¿no? Ya se vuelve un rasgo en mí. No he logrado gestionar mi ira de una manera que no se convierta en un rasgo de mi personalidad. Pero si entiendo que justo las emociones son reacciones que me están ayudando a lidiar, a negociar una situación a la que me estoy enfrentando y la dejo pasar, pues entonces podré justo no identificarme con esa emoción y no volverla un rasgo de mi personalidad. Por otro lado, pensar que todo está separado, pensar que no hay conexión entre lo que pienso, ¿no? Mis emociones y mis hormonas, mis emociones y toda mi química cerebral y el efecto que tiene en mi cuerpo y el efecto que tiene en mis relaciones y el efecto que tiene en el campo cuántico. O sea, la realidad es que todo está conectado y justo las emociones son las llaves que abren y cierran ese campo cuántico. Y justo a través de nuestras emociones co-creamos nuestra propia vida. Si yo todo el tiempo estoy emitiendo una frecuencia conflictiva, entonces, como dice el Curso de Milagros, me voy a topar con los testigos de esos conflictos. O sea, todo el tiempo voy a salir y me voy a encontrar con personas que van a buscar conflicto. ¿Por qué? Porque de mí está emanando esa frecuencia de conflicto. Entonces, cuando entendemos esta situación del espejo, ¿no? Vamos a ver entonces, qué está emanando de mí para poder estar recibiendo todo este caos. Y aquí lo que comentábamos, juzgar las emociones de buenas o malas, ¿no? Como es tan incómodo lidiar con las emociones negativas. De hecho, nosotros mismos, hacia nosotros mismos, no podemos, ni con nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos de malas, cuando estamos atravesando una situación crítica. O sea, es tan fuerte el voltaje de las emociones negativas que, de hecho, creo que aquí, ahí está, aquí se ligan estas dos, ¿no? El no saber qué hacer con las emociones negativas, ya no se diga las personales y ya no se diga con nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso lo primero que hacemos es negarlas, bloquearlas. No puedes hacer eso, no es correcto que te sientas así. Los niños no lloran o no, tienes que estar feliz, tienes que ser un niño feliz y siempre estar feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque es incómodo, ¿no? Lidiar con, ya no se diga los berrinches, ¿no? La etapa de berrinches de los niños, los conflictos. Entonces,
no sabemos qué hacer con las emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Negarlas, tragármela o proyectarla, ¿no? Eso es lo más común. De ahí la importancia de aprender a gestionarlas. Hay un libro maravilloso para las que tengan hijos chicos que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Es un libro muy útil y yo recuerdo que ahí la clave, o sea, lo que me quedó, donde me dejó ese libro, es que te decía, si tú, y yo obviamente estaba enfocado a niños, ¿no? Entonces decía, si tú a un niño le validas su emoción negativa, inmediatamente va a poder fluir con esa emoción negativa mucho más rápido que si le dices, no hombre, no pasa nada, ay no, aguántate, o ay, cualquier burrada, ¿no? Entonces en ese instante se bloquea, se traba y seguramente va y busca desahogo el niño por otro lado o hace el berrinche, ¿no? Que si tú le llegaba y te contaba alguna situación de la escuela y hacías esa empatía, ¿no? De conectar y de validarle lo duro que había estado la situación, de lo mal que se sintió con el tema, o si estaba muy triste, decirle, claro, estás triste, tienes toda la razón de sentirte triste porque pasó esto y esto y esto. Entonces el niño podía validarse a él mismo la emoción negativa, sentirla y recuperarse mucho más rápido que cuando le decimos, no hombre, no pasa nada, ay, no les hagas caso, no. Entonces, y vamos a ver más adelante, en una parte de las 5 emociones naturales de Elizabeth Kubler-Ross, que me encanta cómo lo redacta, vamos a entender claramente esta situación. Cuando yo valido en alguien, ya no se diga un niño, también en un adulto, lo que está sintiendo, le damos como la contención para que él mismo pueda hacer esa gestión y equilibrarse lo más rápido posible. Y aquí otro de nuestros errores es justo lo que comentamos. Estamos desconectados de nuestro corazón y no podemos vivir en coherencia como tal, ¿no? Estamos muy programados, tenemos a lo mejor muchas expectativas que cumplir para poder ser eso que mis papás esperan que yo sea o que mi jefe o tal institución, ¿no? Aun cuando eso signifique desconectarme de mi propio corazón. Entonces aquí vemos este término, ¿no? La famosa inteligencia emocional, que es la capacidad que debemos desarrollar para hacer frente a las emociones, no solo propias, sino también de los demás, observándolas y gestionándolas sin engancharme con ellas, ¿ok? De hecho aquí vemos como, o sea, viéndolas así, como reacciones temporales, respuestas temporales ante situaciones a las que me estoy adaptando, ¿no? y que estoy gestionando, pero sin necesariamente engancharme, etiquetarlas, juzgarlas, en la medida en la que yo puedo fluir así, en esa misma medida estoy teniendo inteligencia emocional. De hecho, hay una de las frases de estas que de repente la gente sube en el Face que decía eso, que una de las formas de inteligencia más elevadas es justo eso, la capacidad de observar sin juzgar. De por qué me estoy sintiendo así, o si soy una persona espiritual, no me puedo enojar, si tal situación, entonces no me puedo poner triste. Pues no, o sea, si estás triste, si estás enojada, simplemente tienes que tomarte el tiempo de resolver, ¿no? Esa situación para que puedas regresar a la paz. Me hizo mucha gracia porque cuando empezábamos el curso, no sé si fue la primera o segunda sesión, yo digo, no me gusta decir nombres, nada más digo los comentarios para que sirvan de ejemplos. Alguien se me acercó y me dijo, bueno, ¿y tú qué? Entonces, ¿tú nunca te molestas? Y dije, y no pude darle una respuesta muy larga, ¿no? Porque había mucha gente, pero dije, no, claro que sí, o sea, me haría un daño si no me molestara. O sea, si algo, digo, una cosa es que no hago dramas, ¿no? O no estás en ese,
constante provocación de dramas, pero si una situación se requiere que yo me enoje, pues claro que me voy a enojar. Obviamente lo voy a gestionar de la forma más inteligente que yo pueda, pero me haría un daño a mí misma si me trago algo que necesita ponerse un límite, ¿no? Entonces, o sea, y lo he mencionado mucho, o sea, no por ser, estar en una práctica espiritual quiere decir que nada te va a afectar, que no te puedes poner triste, que no te puedes molestar. Al contrario, vas a pasar por absolutamente todos los estados emocionales, pero vas a pasar de otra manera. Y de hecho, pues que fue hace, que aquí digo, me encanta ventanearme a mí misma y poner los ejemplos, pero tendrá unos meses que me tocó justo con una vecina. Les he contado de mi perrita Filomena, que es la adoración de la casa, que es como mi tercera hija. Tenemos una vecina con perros muy rabiosos y que de hecho han causado muchos conflictos con los vecinos. Y de repente abre su portón y sale, y yo abro mi puerta y sale Filomena y sale uno de sus perros y se agarra a Filomena del cuello, ¿no? Entonces entra mi hija Sara llorando a avisarme. Entonces, bueno, ahí te encargo cómo me puse. O sea, no había forma que no me alterara, ¿no? Entonces, pues tuvimos que ir a hablar con la vecina, poner un límite y decir las cosas. Y bueno, finalmente ya después todo se calmó y le dije, y pudimos negociar las cosas serenamente y hasta le dije, bueno, te pido una disculpa si me alteré, pero bueno, me preocupé mucho que le pudiera pasar algo a esta perrita. Entonces, y ya está, ¿no? O sea, se resolvió y listo, pero tenemos estas asociaciones de que si eres tal cosa, entonces no puedes tener este tipo de emociones. Y como humanos vamos a tener todas las emociones, todas las emociones. Entonces, y vamos a entender ahorita, va a haber una sección donde vamos a entender qué son emociones, qué son sentimientos y todo este tema. Luz, bienvenida, y Salime, qué bien que se conecta. Entonces, bueno, esa es la tener inteligencia emocional, es eso, poder observar nuestros estados emocionales sin engancharme, sin que me vaya de boca, ¿no? con lo que estoy sintiendo, sino poder, ahora sí que eso cuando dicen cuenta hasta 10 o respira profundo, observa, y es ahí donde empiezo a atender lo que se está moviendo por dentro de mí, ¿ok? Sin necesariamente irme de boca desenfrenadamente, ¿no? Y tener una reacción muy fuerte que pueda tener algún efecto negativo. Y entramos entonces a las 5 emociones básicas y vamos a entender que cuando hablamos de emociones son como las más instintivas, ¿ok? Son las más biológicas, las más instintivas, son como las de supervivencia. Y esas solo son 5, ¿no? Y aquí les puse a los personajes estos justo de la película de Disney de las emociones, porque ahí quedó muy claro, ¿no? Estas 5 emociones básicas, que es la alegría, la ira, la tristeza, el desagrado y el temor, ¿ok? Estas son, como les dije, las básicas y las de supervivencia. Sentimientos tenemos muchos y digamos que de cada emoción se deriven un montón de sentimientos, ¿ok? Entonces los sentimientos pueden ser sentirme ofendido, dichoso, asustado, orgulloso, ilusionado, menospreciado, esperanzado, desgastado, digno, merecedor, angustiado, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? Vamos a ver aquí un cuadrito donde podemos ver las diferencias, ¿no? Las emociones y los sentimientos. Una emoción es una reacción espontánea, o sea, yo no voy a poder controlar si algo me activa, ¡pum!, va a brotar de mí. Es de corta duración, pero de gran intensidad y tiene un impacto biológico y químico intenso en el cuerpo, ¿no? Como les dije, como son tan instintivos, estas emociones brotan de la entraña, o sea, puedes sentir, o sea, es cuando recibes una mala noticia, ¿dónde la sientes? En el estómago, ¿no? ¡Bum!, el trancazo. Y inmediatamente empiezan esos rushes químicos, ¿no? Que nos hacen sentir el cortisol, la adrenalina y todo esto que nos empieza
a llenar la sangre, ¿no? de hormonas. Entonces, así es, la emoción es corta, es fuerte, tiene un impacto biológico fuerte, ¿no? y se siente más en el cuerpo, ¿ok? El sentimiento es más cuando ya proceso la emoción, ¿ok? Empiezan los sentimientos. Entonces, de una emoción se pueden derivar un montón de sentimientos. Requiere más conciencia porque entonces, ay, pasó esto, me sentí así, y entonces empieza mi mente, ¿no? a sacar conclusiones, a suponer, a divagar, y empieza un montón de sentimientos y de pensamientos. Va surgiendo progresivamente, ¿no? El otro es un impacto. Son de menor intensidad, pero te quedas más tiempo rumiándolos, ¿no? La reacción biológica y química, aun cuando es menos intensa. De hecho, las enfermedades, por ejemplo, una diabetes, que de hecho está muy relacionado con impactos emocionales fuertes, sustos, cuando incluso tu vida está en riesgo, puedes desarrollar a raíz de un susto una diabetes. Bueno, comentaba con una persona cuando de repente niños pequeños desarrollan a corta edad diabetes, ¿no? Entonces ahí en biodescodificación preguntas, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿tuvo algún tipo de susto, impacto, algo? Y normalmente está relacionado, sí, con situaciones donde el niño o estuvo en un accidente con su papá, o se perdió, o sintió que de alguna manera su vida corría algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces ahí el sentido de una diabetes es que suelta todo el azúcar en la sangre, ¿no? Ese es lo que genera. Entonces, cuando algo nos impacta tanto, digamos que hablando en término biológico, fue tan duro el susto, o sea, me amargó la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo endulzar este golpe tan fuerte? Pues así, ¿no? Generando esa azúcar, obviamente descompensada en el organismo. Entonces es muy común que una situación de diabetes venga después de un impacto fuerte emocional donde hubo un riesgo incluso hasta de perder la vida, ¿no? Pero estos impactos así tan biológicos, tan fuertes, son justo los que hablamos, estas emociones primarias, estos instintos de conservación de vida, que son los que activan el inconsciente biológico y de donde se derivan estas respuestas, ¿no? Como medidas de supervivencia o de solución de un conflicto fuerte del que depende algo importante de mi vida, ¿no? Desde la percepción del ser humano, de esa persona, de ese niño, ¿no? Porque todo es percepción. A otra persona, la misma situación puede no generarle ese impacto, ¿no? Pero bueno. Entonces vemos cómo los sentimientos pertenecen más al ámbito de la mente y es como la evaluación de mis emociones, ¿no? Entonces con esto podemos entender un poco qué es una emoción, qué es un sentimiento, ¿no? Cómo operan. De estas 5 emociones naturales, tan biológicas, tan naturales, porque esa es la palabra, o sea, van a emerger de todos los seres humanos de manera natural. ¿Por qué? Porque con eso puedes sobrevivir. Así de simple y así de básico. A través de mis 5 emociones naturales, yo aprendo y puedo sobrevivir en este medio, en un ambiente, ¿no? Entonces aquí tenemos, no sé si conocen a la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, ella ya no está viva, pero ella hizo un trabajo hermoso, maravilloso, tiene montones de libros de tanatología. Ella, aún siendo un médico psiquiatra tradicional, empezó a hacer mucho trabajo para entender el proceso de la muerte. Acompañó a un montón de personas en esos procesos, ¿no? de bien morir, a entender incluso lo que pasaba después. Tiene libros maravillosos. Entonces al principio su trabajo no se entendía, ¿no? en la comunidad médica, y acabaron dándole montones de honoris causa y pues hizo un gran trabajo, ¿no? Con todo el tema de la tanatología, los duelos, la muerte. Entonces ella
Me encanta este texto que es escrito por ella, de cómo ve, cómo habla, ¿no?, de estas 5 emociones naturales. Y aquí tenemos la primera, que es la tristeza, ¿no?, o aflicción, que así le llaman, que lo básico aquí es que me permite llorar y procesar mis pérdidas, ¿no? Normalmente esta plática de las emociones que la di el año pasado, que bueno, ahorita más bien esto es como un monólogo porque no las tengo en vivo, siempre procuro hacer como un poquito más dinámicas las clases, pero bueno, dadas las circunstancias así toca. Normalmente yo repartía entre las personas lo que les voy a leer ahorita, ¿no? Y cada uno iba leyendo la parte de la emoción que le correspondía. Entonces aquí son, pues eso, las 5 emociones naturales. La aflicción, te dice, es una emoción natural. Es esa parte de ti que te permite despedirte cuando no deseas decir adiós. Expresar, expulsar o sacar la tristeza dentro de ti debido a la experiencia de cualquier clase de pérdida. Y miren qué interesante, porque te dice, puede ser la pérdida de un ser amado o la pérdida de un lente de contacto, ¿no? Como la frustración que a veces nos generan las cosas simples de la vida, o el dolor tan profundo, ¿no?, como es perder a un ser querido, ¿no? Y bueno, así es, cuando estamos en duelo, lo único que sana el alma, o bueno, no lo único, pero dentro de las cosas del proceso de duelo, es llorar, ¿no? Llorar y expresar ese dolor por la ausencia, ¿no?, a través del llanto. Es el mecanismo natural a través del cual el cuerpo desahoga ese dolor, esa añoranza. Este proceso que yo pasé cuando perdí a mi mamá, y que bueno, varias personas están en ese proceso de duelo, es la importancia de llorar. Yo recuerdo que cuando estaba y tenía días que desde que abría el ojo y me dolía el corazón, pues yo nada más avisaba y les decía, hoy necesito llorar, ¿no? Avisaba, ¿no?, a mi familia y hoy necesito llorar mucho, ¿no? Amanecí muy triste, nadie se lo toma personal, necesito llorar, ¿no? Y finalmente esta capacidad de simplemente expresar y dejar fluir esas lágrimas son las que van permitiendo que se vaya sanando esa ausencia en el corazón. Por eso es tan importante dejar fluir las lágrimas, dejar llorarlo, ¿no?, sin juicio. Y aquí pues es chistoso, ¿no?, porque también lo frustrante que puede ser la pérdida de un lente de contacto, o la pérdida de... Aquí me vino a la mente un ejemplo muy simpático de... en mi segundo embarazo me diagnosticaron diabetes gestacional. Y recuerdo, en ese momento vivíamos en México, y obviamente pues a quien no le gusta el azúcar o comer postres, y más embarazada. Entonces se dio una situación muy simpática donde, bueno, me diagnostican la diabetes, entonces pues me tuve que quitar el azúcar el resto del embarazo, cosa que fue bastante frustrante, por supuesto. Entonces recuerdo que una tarde que habíamos salido todos, bueno, mi hija mayor, Javier y yo, que vivíamos en ese momento en el DF, vivíamos por Polanco, entonces salimos en la tarde y bien contentos todos, se comieron sus chocolates y sus postres gigantes y todo. Y yo de repente, además en la tarde que te da este rush de comer algo dulce, me empieza a entrar una frustración, ¿no? Y una impotencia de verlos comer tan rico y yo no poder, que de verdad fue muy chistoso, porque como niña chiquita me puse a llorar, ¿no? Es decir, quiero mi helado, quiero algo. Y ahí fue muy chistoso porque Javier, mi esposo, al ver mi reacción, yo creo que ahí se le activaron ahí las alarmas de pip, 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 ¿cómo resuelvo esto? Y me acuerdo que agarró, nos subimos al coche, manejó rápido y de repente ubicó un lugar donde vendían de esos de helados sin azúcar. Se bajó y me compró mi helado sin azúcar y dijo, toma, ahí está, para que estés contenta, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente me pude comer mi helado sin azúcar, pero bueno, la gran frustración
que generó en mí el no haberme podido comer mi helado delicioso y ver que todos estaban comiendo un postre delicioso. Entonces, o sea, para que vean cómo a todos se nos activa todo, ¿no? Bueno, que me estoy ventaneando aquí, pero bueno, es de lo que más aprende uno de esos ejemplos, creo. Pero bueno, cuando se te permite expresar tu aflicción, te liberas de esta. A los niños, y aquí fíjense qué importante, ¿no? Porque esto se enseña desde chicos. A los niños que se les permite estar tristes. Cuando se sienten tristes, se sienten muy sanos respecto a la tristeza cuando son adultos y por lo tanto generalmente pasan por ese periodo de tristeza con mucha rapidez. A los niños que les dicen no llores, ¿no? Se les dificulta llorar cuando son adultos. Después de todo, durante su vida les han dicho que no lloren, por lo tanto reprimen su aflicción. La aflicción o la tristeza que se reprime en forma continua se convierte en depresión crónica, una emoción muy poco natural. Las personas han matado debido a la depresión crónica, se han iniciado guerras y han caído naciones. Se van a dar cuenta que con esta frase acaba cada una de las emociones, como diciendo, si tú permites que la emoción fluya de manera natural, no va a pasar nada, pero si la bloqueas, la obstruyes, por supuesto que se va a distorsionar y va a salir de una forma no constructiva, ¿no? Y vamos a ver que eso es también parte de lo que pasa con el tema de la sombra, que cuando sale como un monstruo distorsionado. La ira, ¿no? Este es el enojo, la ira. Es una emoción natural. ¿Por qué? Porque me permite poner límites, me permite decir basta, decir no. Que nos dice Elizabeth de la ira, te dice, la ira es una emoción natural, es la herramienta que tienes y que te permite decir no gracias. No tiene que ser abusiva y nunca tiene que dañar a los demás, ¿no? Es como en mi caso que tuve que llegar a un acuerdo con la vecina para decirle, oye, tenemos que ser más cuidadosas para que los perros salgan y no se lastimen, ¿no? Cuando a los niños se les permite expresar su ira, muestran una actitud muy saludable respecto a esta cuando son adultos y por lo tanto generalmente atraviesan por su ira con mucha rapidez. A los niños que les hacen sentir que su ira no es correcta, que es malo expresarla y que no deberían sentirla, se les dificultará manejar en forma apropiada su ira cuando sean personas adultas. Y acuérdense aquí de ese libro, ¿no? Que les conté de los niños. O sea, si yo valido la emoción negativa en niños o en adultos, la persona va a sentir la contención para pasar más rápido por el pico, ¿no? De la emoción y regresar a la tranquilidad, sintiéndose comprendido, ¿no? Sintiéndose en esa empatía y de que se siente totalmente cómodo, ¿no? Contigo, de manifestar todo ese caos emocional que trae por dentro. Pero la clave es la validación y la contención. La ira que se reprime continuamente se convierte en cólera, una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido a la cólera, se han iniciado guerras y han caído naciones. La envidia, y miren, muchos dirán, ¡ay, qué horror! Sentir envidia, ¿no? Niña, no seas envidiosa. Y de verdad que la envidia, cuando la entendemos, es súper interesante, ¿no? Ver la otra cara de la envidia. Y como aquí ya tenemos ese entrenamiento para ver las cosas de otra manera, vean qué interesante es entender la envidia así. Aquí te dice, me permite esforzarme para alcanzar todo mi potencial. Van a ver. La envidia es una emoción natural. Es la emoción que hace que un niño de 5 años desee poder alcanzar el picaporte de la puerta como su hermana,
o andar en bicicleta. La envidia es una emoción natural que hace que desees hacerlo de nuevo, esforzarte más, continuar luchando hasta lograr el éxito. Es muy saludable sentir envidia, ¿no? Es muy natural. Y aquí, ¿qué pasa? Cuando sentimos envidia es cuando vemos algo en alguien que nos encanta y que nosotros sentimos que no lo podemos tener. La clave de la envidia es entender que eso que ves en esa persona está en ti. Lo puedes alcanzar. Es como un estado, es tu potencial, estás viendo, ¿no? Tu potencial allá. En ti está aún en un estado latente, ¿no? No te has dado cuenta. En realidad, ¿no? La envidia se vuelve inspiración cuando la logras entender, cuando logras entender el mensaje correcto. Y aquí nos dice, cuando a los niños se les permite expresar su envidia, muestran una actitud muy sana durante sus años de adultos y por lo tanto casi siempre atraviesan por la envidia con mucha rapidez. A los niños que les hacen sentir que la envidia no es buena, que es malo expresarla y que ni siquiera deberían sentirla, se les dificultará manejarla en forma apropiada cuando sean adultos. La envidia reprimida en forma continua se convierte en celos, que es una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido a los celos, se han iniciado guerras y han caído naciones. Entonces, cuando entendemos que lo que se mueve por dentro de nosotros con la envidia es ese potencial que está dormido en nosotros, ¿no? Y que al verlo en otra persona es como que yo quiero eso que veo en ella, nos permite, ¿no? Cuando la entiendes correctamente, se vuelve en un gran motor, ¿no? Se vuelve en inspiración para que yo pueda alcanzar mi máximo potencial. Son todas esas partes mías que aún no me he atrevido a reconocer, a desarrollar, ¿no? Todos esos dones y capacidades que están como dormidos y latentes. Entonces, justo un poco lo hemos platicado. ¿Se acuerdan que hemos platicado el tema de que tenemos la sombra, pero la sombra en negativo, está la sombra en positivo? Cuando admiramos mucho a alguien, ¿no? Incluso cuando decimos es que soy fan de esta persona porque de verdad me inspira, lo que transmite me inspira, o ese rasgo que ella tiene me encanta. Cuando es algo que admiras muchísimo, entonces eso te indica que tú tienes ese rasgo, ¿no? Lo tienes de manera latente, que no te has atrevido a desarrollarlo, y justo esos ídolos, hablando de los ídolos que hacemos, nos gustan o conectamos con ellos porque ellos están pudiendo expresar, ¿no? esas habilidades que nosotros aún no hemos podido, ¿no? O llegar a expresar a ese grado, o no nos atrevemos. Entonces, por eso proyectamos esa gran admiración. Pero si nos damos cuenta que ese potencial está en nosotros, entonces se vuelve en un motor tremendo la envidia. El temor, de hecho, el sentido biológico del miedo, del pánico y del temor es mantenerte con vida, ¿no? Como cuando los cavernícolas salían a cazar, pues tenían que tener un poco de miedo porque si no se los comía el mamut. Y aquí nos explica cómo el temor es una emoción natural, ¿no? Es la precaución, es el cuidarse. Todos los bebés nacen con 2 temores únicamente, de manera instintiva, ¿no? El temor de caer y el temor a los ruidos fuertes. Todos los otros temores son respuestas aprendidas, proporcionadas al niño por su medio ambiente, enseñadas por sus padres. Y ahí cuántas limitaciones, ¿no? absorbimos de nuestra madre. Es como el chiste ese que dice que el suéter es esa prenda de vestir que la madre le pone al niño cuando la madre tiene frío, no cuando el niño tiene frío. Entonces, cuántos miedos, ¿no? proyectados sobre que si nosotros somos madres, ¿no? a nuestros hijos,
o nuestros padres nos proyectaron a nosotros mismos de no hagas, no esto, no lo otro. Y obviamente tiene que haber un límite sano, ¿no? Pero ¿a qué grado nos ha coartado, nos ha limitado todos esos posibles escenarios terribles, ¿no? Que a veces por la angustia y por el amor y la sobreprotección de las madres se proyectan sobre los hijos. El propósito del temor natural es desarrollar un poco de preocupación. La preocupación es una herramienta que ayuda a mantener vivo el cuerpo. Es un fruto del amor, el amor por el yo, ¿no? Es esta precaución sana, ¿no? Es este sentido común, es como ahorita el sentido común que tenemos que tener de cuidarnos, de no arriesgarnos, de tomar todas las medidas, sin caer, ¿no?, en un pánico paralizante. A los niños que les hacen sentir que el temor no es correcto, que es malo expresarlo y que ni siquiera deberían sentirlo, se les dificultará manejarlo en forma apropiada cuando sean adultos. Y aquí pasa eso, la mayor parte de las emociones naturales que son que se bloquean de niños acaban manifestándose en formas neuróticas, ¿no? En formas agresivas, en formas distorsionadas. Un temor que se reprime continuamente se convierte en pánico, que es una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido al pánico, se han iniciado guerras y han caído naciones. Y por último tenemos el amor, ¿no? La emoción que también es una emoción natural. El amor es nuestro estado natural. Y aquí Elizabeth nos dice lo siguiente: el amor es una emoción natural. Cuando a un niño se le permite expresarlo y recibirlo en forma normal y natural, sin limitación ni condición, sin inhibición ni vergüenza, él no requiere de nada más, puesto que la alegría del amor expresado y recibido de esta manera es suficiente. Sin embargo, el amor que ha sido condicionado, limitado, regido por reglas y reglamentos, por rituales y restricciones, controlado, manipulado y reprimido, se convierte en algo no natural. A los niños que les hacen sentir que su amor natural no es bueno, que es malo expresarlo y que ni siquiera deberían sentirlo, se les dificultará manejarlo en forma apropiada cuando sean personas adultas. El amor que se reprime en forma continua se convierte en actitud posesiva, que es una emoción muy poco natural. La gente ha matado debido a una actitud posesiva, se han iniciado guerras y han caído naciones, ¿no? Y como de cuántas formas distorsionamos el amor, ¿no? Y lo volvemos justo eso, posesividad, lo volvemos, cuántas relaciones fuera de equilibrio, tóxicas, codependencias, se generan por un amor distorsionado. Las emociones naturales, cuando se reprimen, producen reacciones y respuestas no naturales. Casi toda la gente reprime las emociones más naturales. No obstante, estas son sus amigas, estas son sus dones, ¿no? Es que a veces hasta nos hacen sentir que es hasta incorrecto, indebido, peligroso sentirlas, ¿no? Cuando nos están indicando, ¿no?, algo por dentro de nosotros que necesita ser atendido. Estas son sus herramientas divinas con las que pueden crear su experiencia. Y nos dice, por último, reciben estas herramientas al nacer y son para ayudarlos a negociar la vida, ¿no? De ahí la importancia de no reprimirlas, sino de entenderlas y de gestionarlas. Pero me encanta la forma en la que Elizabeth, con estos escritos, nos permite entender las emociones. ¿Cómo andan por ahí? ¿Las están súper atentas o ya se me durmieron? Pero bueno, seguimos. Acuérdense, cualquier comentario pueden interrumpir, ¿sale? Ok, entonces aquí ya estamos un poco entendiendo, ¿no?, cómo fue todo este proceso de las emociones, cómo operan, cómo me activan, cómo me desactivan. Y entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué tengo que hacer cuando algo me activa? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo ahora sí que es el paso a paso de lo que está pasando por dentro de mí cada vez que
que se activa una emoción fuerte. Muy bien, perfecto, Gaby, qué bueno. Nada más para saber si siguen ahí. Ok, entonces, esto es así como la receta de cocina, que obviamente esto no lo hacemos así, ¿no? Pero es como lo vamos sí, a poner paso a pasito para que entendamos qué pasa por dentro de nosotros cuando tenemos estas reacciones emocionales. María Elena, me dices, a veces algunas personas piensan que demostrar el amor es sentirse débiles al expresarlo. Claro. Interesantísimo, Moni. Excelente, sí, muy atentas, padrísimo. Sí, es que es muy interesante entender las emociones así. Y sí, María Elena, cuántas distorsiones tenemos, ¿no?, en torno a las emociones. De entrada, juzgarlas como incorrectas. No, tú no puedes sentir eso, tener eso. Mira, eres malo por sentir esa envidia, o niña mala, niña fea, o tienes todo, siempre tienes que estar feliz, no puedes estar triste, no te puedes enojar. O sea, es una verdadera locura la poca inteligencia emocional que tenemos como seres humanos, ¿no? Operamos en niveles muy, muy básicos aún. Sara Elsa te dice, cuando la envidia es por cosas materiales, puede hacer infeliz a las personas. Claro, así es. Y la envidia en una persona con muy poco desarrollo de conciencia, sí se vuelve una cosa muy, pues, ¿no? Hasta puede generar, cuando hay estas cuestiones, como tú dices, necesidades materiales de robar o de hasta asaltar, pues son todas estas conductas de muy baja frecuencia cuando no se comprenden las emociones. Pues Elizabeth lo dice, ¿no? O sea, se pueden crear guerras, matar esto, lo otro, cuando una emoción no es comprendida, y se distorsiona a tal grado. Hemos hablado mucho de la sombra, aquí volvemos a tocar el tema de la sombra, ¿no? Pero cuando se entiende que incluso una mente psicópata, ¿no?, que puede ser la mente de un asesino, está reaccionando desde un lugar de sombra tan profundo y tan distorsionado, y que haciendo lo que hace está encontrando algún tipo de alivio, ¿no? Obviamente esto en una mente que ha sido muy dañada, muy distorsionada, solamente así se comprende, ¿no? Y aparte hemos hablado como el estado de conciencia. ¿Qué es el estado de conciencia de una persona? El qué tan despierta está a Dios, ¿no? Si es una persona completamente dormida, tomada por su ego, por sus instintos, pues obviamente de esa misma manera va a reaccionar cuando vengan estas emociones tan fuertes, ¿no? Como un animalito. Entonces, así es muy interesante, ¿no? Todo el tema de las emociones. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta es una mini receta de cocina. Que obviamente pues estos pasos los hacemos muy automáticos, o a lo mejor muchos ni siquiera los hacemos, pero esto es lo que más bien debemos empezar a desarrollar en nosotros para gestionar las emociones y entender qué está pasando por dentro. Ese es el cuenta hasta 10, ¿no? En esos 10 va a pasar todo esto dentro de nosotros para poder manejar mejor lo que está pasando, lo que se está activando por dentro de nosotros. Entonces, hasta tómenle un screenshot ahí para que lo tengan a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Reacciono a algo, ¿no? Algo me activa. Como les digo, esto es el paso a paso, pero hay que interiorizarlo, porque pues ya cuando viene la emoción, pues me voy a ir, como dicen, como gorda en tobogán, y me voy a ir con todo, ¿no? Hasta en lo que voy aprendiendo a observar y a no reaccionar de forma tan impulsiva. Entonces, digamos, en un mundo ideal, reacciono a algo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Identificar la emoción, ¿no? Que aquí no se vayan a poner a pensar, ¿qué era la emoción? El sentimiento. O sea, eso simplemente dice la explicación, pero, o sea, si dice, no, es que me hace sentir tal, perfecto. Ponerle nombre, me siento rechazado, ¿ok? Ya con eso, no tienen que decir, ¿cuál era? ¿La ira, la tristeza? No, identifico la emoción, o sea, algo me activó.
¿Cómo me está haciendo sentir esta situación? Puedo ponerle incluso el nombre, ¿no? Me estoy sintiendo así, ¿no? ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? Entonces, al identificar algo es mucho mejor, mucho más fácil manejarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Veo qué hay detrás de la emoción, o sea, esto que estoy sintiendo con que me conecta por dentro de mí. Acuérdense que todo el tiempo estamos haciendo esos pedidos de amor, entonces, ¿qué necesidad física o emocional hay? Como ya vimos, me puedo enojar porque tengo mucha hambre, ¿no? Me puedo enojar porque no me dieron mi postre en la tarde, y estoy reaccionando desde una necesidad física que me puede traer una incomodidad tal que me genere una reacción importante, ¿no? Ya no se diga una reacción emocional, ¿no? Entonces, una incomodidad física o emocional me está haciendo reaccionar, la identifico. También me pueden activar heridas, engramas, ¿no? Situaciones del pasado. ¿Qué es un engrama? Es una huella neurofisiológica de un impacto emocional, ¿no? Y este engrama se queda, de hecho, no solo a nivel cerebro, a nivel emoción, a nivel mente. Es como los famosos ataques de pánico. Yo aprendí mucho de esto cuando aprendí a manejar todo el tema que les conté de los ataques de pánico. Entonces, un engrama se queda grabado como un mecanismo de protección, ¿no? Entonces, si algo me causó un impacto fuerte, se va a generar un engrama. Y el engrama es se involucran los 5 sentidos. O sea, si yo recibo un impacto fuerte en una circunstancia, entonces se va a quedar grabado lo que oía, lo que olía, lo que veía, ¿no? Todo, mi inconsciente va a grabar absolutamente, si había una canción determinada, o sea, cuántas canciones tenemos asociadas a vivencias, a situaciones no solo positivas, otras negativas. Entonces, eso es un engrama. Cuando algo nos impacta lo suficiente, el inconsciente graba absolutamente, escanea y graba absolutamente todo. Muchas alergias se derivan de engramas, y eso permite que cuando yo me acerque a algo que ese engrama considere que me pone en algún tipo de riesgo, se va a activar y va a activar una reacción, una respuesta fuerte dentro de mí, ¿no? Aun cuando no tenga nada que ver. Puedo estar oyendo una canción linda, ¿no? Y se me activa un engrama horroroso, ¿no? Incluso un olor también. Así funciona esto. Entonces, muchas cosas me van a activar los engramas. Y la mejor manera de lidiar con los engramas es justo así. Identificar que es el engrama activándose, y que lo único que quiere el engrama es protegerte. ¿Ok? Pero si el riesgo solo está al nivel de mi mente, no es real, o sea, ¿qué es lo que pasa con un ataque de pánico? No está, mi vida no está en riesgo, simplemente hay un engrama que se activó dentro de mí y que me está haciendo sentir como que hay un riesgo. Entonces, y eso es lo que les digo, la inteligencia emocional es poder observar esa reacción, entender el engrama. Respiro profundo y digo, ok, pero aquí no hay ningún riesgo, ¿no? Y de esa manera vas liberando, reescribiendo esos engramas que lo único que quieren es protegerte. O sea, cuando entiendes que esas reacciones son de protección, entonces aprendes a manejarlas, y mucho ayuda la famosa respiración, ¿no? Me tomo esos instantes para respirar, y es como una manera de reescribir en el engrama y decirle, mira, cuando huelo esto no pasa nada, no estoy en peligro, así que ese archivo ya se puede guardar sin esa carga emocional tan fuerte, ¿no? Así. Pero así opera esto, o sea, se van a activar todas esas cosas dentro de mí. ¿Qué más se puede activar? Necesidades de mi ego, ¿no? El ego también da una lata terrible. Cuando me ofendo, ¿no? Cuando siento que alguien no me está dando
el lugar, la importancia personal ¿no? O sea, no me miró como me gusta que me miren, o no me reconoció como yo considero. O sea, el ego también activa muchísimo, muchísimo. O sea, pero si yo soy tal, o sea, ¿cómo no me dijo, me hizo, ¿no? Entonces el ego da mucha lata también con estas activaciones interiores. Y como ya hemos comentado, tenemos los pedidos de amor. Los pedidos de amor que muchos también vienen de estos niños interiores, ¿no? Del niño interior que pues no recibió digamos, un amor suficiente por parte de los padres, o una programación distorsionada, que todos tenemos un poco de todo, ¿no? Nuestra responsabilidad es completarnos y sanarnos a nosotros mismos más allá de nuestra infancia, y aprovechar, de hecho, ¿no? Los padres que nos tocaron justo para definirnos nosotros de una nueva manera. Entonces, así vemos todo lo que se activa dentro de nosotros, ¿no? Y esto es pues, por ponerles como que los que más claros tengo, ¿no? Pero pasan un montón de cosas por dentro de nosotros. Lo importante es entender que hay una información que necesita ser atendida, hay una necesidad que necesita ser atendida. Entonces me tomo el tiempo de ver ahí, ¿no? Recibo el mensaje, atiendo mi necesidad. Y aquí, ojo, porque no todas mis necesidades van a tener soluciones inmediatas. Obviamente las necesidades físicas o fisiológicas de comer, ir al baño, de que te den tu postre, bueno, pues eso es muy fácil de solucionar, ¿no? Pero muchas necesidades emocionales van a ser procesos, ¿no? Procesos largos, incluso algunos van a tomar toda la vida, ¿no? Como el tema del amor propio y el reconocimiento propio. Y obviamente ahí un niño, por eso hace berrinches, porque no puede gestionar sus necesidades y él necesita algo y lo quiere. Un adulto, bueno, muchos siguen siendo niños y muchos siguen haciendo berrinches, pero bueno, como adulto sabes que puedes gestionar esas necesidades emocionales y atenderlas en su tiempo, en su forma, en su momento, ¿ok? Pero nadie nos enseña a hacer esto, y son cosas que de verdad deberían estar en las escuelas. ¿Qué pasa después? Que bueno, ya atendí el mensaje, la necesidad, la gestiono. Bueno, pues si todavía queda una resaca de esa emoción, puedo liberar lo que quede de una manera constructiva. Y aquí vemos opciones para hacer esa liberación, ¿no? Emocional. Que aquí vamos a tener algunas básicas y vamos a entrar también como estamos en una práctica espiritual, vamos a ver las herramientas también espirituales para gestionar. Y ahí entran las espirituales cuando ya no podemos hacer nada a nivel terrenal, ¿no? A nivel físico. Ya lo que queda es una entrega y una rendición, ¿no? Entonces, pero esto va por capas. Entonces, ¿qué podemos hacer para liberar nuestras emociones? Acuérdense que lo más importante es que fluyan. Si me las trago y si se atoran, van a generar problemas y van a salir de una manera distorsionada. Recuerdo que Enrique Corbera, cuando nos hablaba de todos estos temas, contaba un ejemplo de cómo su hijo le tocó que uno de sus amigos lo llamara para decirle que su papá, que acababa de encontrar a su papá que se había quitado la vida, se había suicidado. Entonces Enrique le decía a David, a su hijo, por favor ve, le dijo, y no te le despegues, pero lo más importante es que él pueda hablar. Por favor, haz que, o en la medida, o dale esa contención para que él hable, saque, exprese, porque de esa manera la emoción impactará menos en él, a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel biológico. En la medida que yo puedo hablar de las situaciones, de hecho, una terapia que te hace hablar, sacar,
reconocer, ¿no? Que salgan las cosas, que fluyan las cosas. ¿Por qué? Porque si yo permito que algo se atore, se codificará en algo que me traerá problemas después. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que fluya. ¿De cuántas maneras puedo hacer que las cosas fluyan? Bueno, aquí van algunas ideas. Cada uno tendrá su repertorio de herramientas, de ideas, pero lo importante es hacer que fluyan. Entonces, tenemos que lo primero que voy a hacer es hablar, ¿no? Y aquí siempre tenemos el recurso de hablar a la mejor amiga, a la comadre, a la mamá, al papá, al compadre. Bueno, los hombres de repente gestionan diferente las emociones. Tal vez aquí lo voy a enfocar mucho a cómo las mujeres lo hacemos. Los hombres, ahora sí que como el libro decía de Marte y Venus, ¿no? O sea, son un poco diferentes en ese sentido, pero la importancia de que a su manera ellos también logren expresarlo. Entonces, ¿qué hacemos? De repente es típico, ¿no? O sea, algo nos pasa, algo nos supera, le marcamos a la amiga, a la comadre, no manches, mira lo que me pasó, y taca, empezamos, ¿no? Empezamos. Y de esa manera empezamos a regular, ¿no? Y a sacar, y entre más nos escuche y nos entienda la comadre, pues más, ¿no? Mejor nos sentimos. Entonces, en la medida que podemos, ese es un recurso que lo hacemos, yo creo que la mayoría siempre tenemos, ¿no? O vamos encontrando esa red de personas de confianza que nos permiten poder expresar pues, nuestras frustraciones, nuestros conflictos, todo. Entonces, hablar, ¿no? Gritar, cantar, sacarlo, de como puedas, pero sacarlo. ¿De qué otra manera? También con el ejercicio físico, ¿no? Hacer ejercicio, caminar, movilizar la energía en mi cuerpo, ¿no? Entonces toda la parte del ejercicio es súper útil. Si necesito sacar mucha ira, mucha furia de mí, puedo golpear, ¿no? Golpear una almohada, golpear algo que me haga sacar de mi persona esa furia, ¿no? Cuando llega a ser tan grande. Digo que aquí, como digo, no me gusta contar nombres, pero bueno, una persona que se estaba curando de un alcoholismo, que tenía una madre muy tóxica, parte de las terapias que hacían en Oceánica, ¿no? En ese momento era así, le ponían un punching bag y dale con todo, saca tu furia, ¿no? Y hacia las personas que te han herido entonces había que darle con todo en el punching bag para sacar todas esas emociones, toda esa frustración, toda esa impotencia. El vómito energético, o sea, ¿esto qué es? Cuando hago como que vomito, pero obviamente porque no tengo nada en el estómago, ¿no? Nada más esa sensación cuando algo sientes que te invade tanto, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando ya de liberar emociones de alto voltaje, ¿no? Entonces hago como cuando le dices, no, de plano esto me dio guácala, me sobrepasó, ¿no? Entonces hago como que saco de mí toda esa sensación invasiva, ¿ok? Escribir una carta también, ¿no? Escribir una carta, este también es un recurso súper útil, ¿no? Ordeno mis pensamientos así. Incluso muchos duelos no resueltos con personas que ya no están, ¿no? en este plano se pueden resolver así, ¿no? Escribiendo en una carta todo ese pesar. Puedo también recrear la situación de una manera virtual y decir lo que no me atreví a decir, ¿no? Como una actuación. Decir, bueno, pasó esto, me hubiera gustado decir esto, no me atreví a decir esto. Y puedo sentarme y escribirlo y sacarlo de mi persona. Esas digamos que son algunas maneras de gestionar emoción, ideas, cada uno desarrollará la suya propia, y es sacar el voltaje del cuerpo. Es como llorar cuando tengo que llorar, cuando hay una tristeza, lo hemos visto. Cada uno encontrará la forma de que salga de su sistema todo ese voltaje, ¿no? Para que esa energía no se acabe volviendo contra ustedes mismos. Y ya estas otras son recomendaciones que, como estamos en un grupo de una práctica espiritual, que también hemos ido pudiendo desarrollar esta perspectiva espiritual en nosotros. Entonces esto también nos permite tener otra
justo eso, otra perspectiva y que también nos puede ayudar a gestionar. Y aquí uno ya empieza a entrar en estas herramientas cuando digamos que acabas todas las terrenales, ya cuando ya no te queda nada. Eres tú y tu alma, finalmente, que ahí es donde se libran las batallas, ahí es donde se hace la verdadera práctica espiritual y donde se hace la verdadera integración, es justo en ese momento, cuando te quedas tú con tu alma. María Elena me dice, también inhalar y exhalar cerrando los ojos, imaginando situaciones. Claro, la respiración, por supuesto, es básica la respiración, claro. Hay un montón de herramientas. A ti que te gusta el yoga, por ejemplo, el ejercicio, el yoga, la caminata, escuchar música también, escuchar música, o sea, ideas ahora sí que tenemos un montón, ¿no? Y se vale aquí sus aportaciones y todas las puedo incorporar para tenerlas aquí en las sugerencias. Tenemos aquí que, bueno, podemos meditar, podemos orar, una práctica espiritual como rezar un rosario, a veces si tenemos mucha ansiedad, o ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los? Es el rosario y es el otro, ¿cómo se llaman las cuentitas? Se me acaba de ir el nombre, pero bueno, cuando mantralizamos también, ¿no? Que de hecho un rosario es eso, es mantralizar con oraciones occidentales, pero cuando tenemos ahora sí que una hiperactividad, mucha angustia, mucho estrés, nos puede calmar justo eso, una caminata con un rosario o con una práctica o mantralizar, ¿no? Orar, meditar. Obviamente, ¿qué hacemos las del curso de milagros? Lo primero que vamos a hacer es entregar la situación al Espíritu Santo. Podemos justo cuando empiezo a atorar emocionalmente, me voy y leo la lección del día, ¿no? A lo mejor encuentro algo de iluminación. Mucha gente hace lo del tema de, bueno, abro la Biblia y veo a ver qué me dice, abro el curso de milagros, en cualquier página seguramente encontraré palabras sabias, y empiezo mi mecanismo que estoy desarrollando del curso de, a ver esto, cómo puedo ver esto de otra manera, cómo pensar con la mente de Dios, empiezo a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Nada es para siempre, así sea la crisis más fuerte del mundo, tiene una fecha de caducidad, todo se transforma, todo tiene un aprendizaje, entonces en lugar de caer en el victimismo de y esta situación y el resto de mi vida va a ser así, ¿no? Y empezamos a implementar todo este trabajo de entrenamiento que ya estamos haciendo en el curso para poner las cosas en perspectiva, ¿no? La frase que uso tanto de infinitas posibilidades, Padre, muéstrame el camino. Entonces empezamos a meter todas esas herramientas espirituales, el humor, ¿no? Así se esté, de verdad, es de lo que más te saca, ¿no? El humor, el sarcasmo, el reírte de ti mismo, el no tomarte las cosas tan personales, el poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y sí, aquí dice, ¿no? Reír, la diminuta y alocada idea que el Hijo de Dios olvidó de reír. Y eso, poner las cosas en perspectiva, no tomarme nada tan personal, recordar que estamos dormidos en un juego de egos, ¿no? Y que gana y se libera el que perdona. Esta conciencia de inocencia, de compasión, de perdón, que ya es digamos, el nivel espiritual al que el curso de milagros nos está llevando, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque el principal beneficiado vamos a ser nosotros, ¿no? El poder ver o desarrollar esa mentalidad nos permite hacer frente a las cosas de un lugar totalmente diferente, ¿no? A como lo haríamos desde un ego, ¿no? O desde una conciencia muy primitiva, ¿no? Como decía Sara Elsa. Entonces, estas herramientas nos van permitiendo afrontar los conflictos y las emociones de una forma totalmente diferente, ¿ok? Y aquí tenemos cómo en el tema de la resolución de conflictos, como les dije, el conflicto es lo único seguro entre dos o más personas, las diferencias, el ponerse de acuerdo, porque cada uno ve nada más lo que tiene por dentro. Entonces me encantó, porque esta fue de las diapositivas que puse ahorita de último momento, porque justo la semana pasada eso les comentaba, ¿no? Este maestro decía eso, ¿no? Debemos desarrollar esa capacidad de escucha. La realidad es que estamos
dominados por el cuchicheo interior de nuestros egos, que todo el tiempo está proyectando y que difícilmente logra considerar la otra perspectiva, ¿no? o la vivencia de la otra parte. Y otra gran cualidad que es importantísimo, ¿no?, aprender a desarrollar es la asertividad. La asertividad es la capacidad de poder expresar mis necesidades de forma clara y amorosa, ¿no?, pero escuchando también las necesidades de la otra parte. Tiene también la asertividad mucho que ver con el tema de los límites, ¿no? Poner esos límites y respetar esos límites. Y me encanta esta definición, que se la oí a una psiquiatra que decía, es el punto medio entre la pasividad y la agresividad. O sea, y acuérdense que cuando estoy en un extremo, necesariamente me va a causar algún problema, ¿no? Si soy totalmente pasivo o totalmente agresivo, pues no va a funcionar, ¿no? Alguno de los dos va a acabar pagando el pato y pues no, ese conflicto, digamos, que no va a tener solución. Entonces es eso, desarrollar estas dos cualidades, la capacidad de la escucha, que es difícil, ¿no?, y la asertividad para poder negociar y encontrar esos puntos medios. Ok, hablamos como, ¿no?, el tema de la sombra famosa, que todo lo que juzgo, reprimo o no acepto se acabará yendo a lo que llamo la sombra, ¿no?, que es la parte mía de mí que no veo, justo que está oculta de la luz. Y ahí está todo lo que se reprime, lo que se oculta. ¿Qué pasa en la sombra? Pues es información que está ahí, que necesita algún tipo de liberación, necesita salir de alguna forma. Cuando yo no permito que eso salga de una manera constructiva, saldrá de una manera destructiva. ¿Cuál es el opuesto de la sombra? La integración, ¿ok? Cuando yo integro, saco un aspecto de mi ser que está en la sombra, lo paso a la luz, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Acuérdense que la luz es entendimiento, es comprensión. Entonces, ya comprendí esta necesidad. Perfecto, ya es un problema la sombra cuando está oculta, ¿no? El tema, si no lo puedo ver, ese tema se vuelve un enemigo potencial de mi propia persona. En el momento en que yo atiendo esa situación, entonces ya en ese instante pasa de la sombra a la luz, se integra y puedo ser libre. Y acuérdense que en la sombra hay necesidades, hay aspectos reprimidos, y acuérdense que también en la sombra está todo nuestro potencial, que te lo tienen también reprimido, porque no, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a hacer esto tan importante? O sea, hay mucha distorsión en la sombra, están todos los deberes seres de nuestros padres, están un montón de cosas, son todas las partes mías carentes de amor, inseguras, rotas, quebradas, muchos juicios muy pesados que tengo acerca de situaciones. Todo eso es lo que conforma mi sombra. Entonces, cuando yo logro, y acuérdense, la sombra, yo no me entero de mi sombra hasta que entro en interacción con otra persona. Y se empieza a activar esa sombra mía cuando yo me relaciono con otras personas. Y me podré dar cuenta porque son todos esos aspectos míos donde raspo y raspan, ¿no? Donde empieza a friccionarse. Entonces ahí se te empieza a indicar que tienes carencias de amor, que tienes juicios, que tienes necesidades no atendidas, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a descubrir mi propia sombra. Cuando yo empiezo a desarrollar esta conciencia de integración, lejos de huir de mi sombra, digo, mira, aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema, lo veo, incluso puedo hasta identificar de dónde viene, si fue una programación de infancia, si a lo mejor viene de una herida,
¿no? Como ya vimos, un engrama. Entonces lo veo, y quién mejor que uno mismo lleno de amor para atender ese tema. Lo veo, lo descifro, lo descubro, ¿no? A lo mejor es un pedido de amor de mi niña interior que se siente insegura porque a lo mejor físicamente no se ve como le gustaría. O sea, hay tantos matices, ¿no? Entonces tomo una fracción de mi sombra y lo llevo a la luz de la comprensión. Eso es integración. Y eso es lo que estamos haciendo con el curso de milagros. Y ese es el verdadero trabajo de conciencia. Ese es el verdadero trabajo espiritual. Que me tengo que echar unas buenas batallas, conflictos, crisis y caos para lograr integrarme, pero por supuesto que así será. Entonces es una falacia pensar que ser espiritual es estar en un tapete de yoga todo el día y sin que nada me perturbe y nada me altere. Al contrario, o sea, necesito que las cosas me perturban y me alteren para que yo pueda atender esas necesidades, ¿no? Entonces es una postura muy, muy diferente, ¿no? Entenderlo así. Entonces veo justo así, me lleno de luz, ¿no? De comprensión cuando puedo integrar. En el momento que eso lo puedo ver, quedo libre, ¿no? Acepto y además voy a dejar de juzgar esa situación, ¿no? O sea, si ya la integré en mí, si ya pude ver ese aspecto de mi ser y que me une a otros humanos, porque todos estamos en esa igualdad de condiciones, puedes estar seguro que vas a dejar de juzgar esa situación que integraste, la vas a ver con infinita compasión y vas a tener incluso las palabras y la sabiduría para poder contener a otra persona que esté pasando por esa misma circunstancia. Ok. Sanar o curar es integrar. Estamos en ese proceso de integrar nuestra oscuridad en luz. Esa es la iluminación. Aquí vemos que las personas más sanas emocionalmente son las que están más en contacto con su sombra. A ver, aquí me dices, Laura, antes de pasar al tema. La semana pasada estuve con muchas emociones negativas que no me dejaban ni ser, ni pensar, ni hacer ejercicio siquiera. Como no podía hacer nada por mí, solo pedí y se lo entregué al Espíritu Santo. Y al otro día amanecí en paz. Tal vez no curada, pero pude pensar claramente y con paz. Lo que me dejó hablar calmadamente. Excelente. Las emociones negativas nos bloquean, por supuesto, ahora sí que nos nublan el cerebro, pero bueno, pues hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Una gran aplicación, pero te aseguro que comprender los procesos, ¿no? Cuando los puedes comprender a través de esto que estamos aprendiendo, te va a permitir pasar por tus procesos negativos, como hemos dicho, de una manera más fácil, más fluida. Es que no hay vida sin crisis, no hay vida sin caos. No hay vida sin procesos ni sentimientos negativos. Lo que vas a aprender es a entenderlos y a pasar por ellos de una manera más ligera, sin identificarte, sin tomártelos tan en serio, ¿no? Entonces, aquí seguimos aprendiendo. Las personas más sanas emocionalmente son las que están en contacto con su sombra. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo reconocer fácilmente, ¿no? Humildemente, mis debilidades o mis partes rotas. Puedo decir, pues sí, pues sí veo eso en mí, sí reconozco ese rasgo en mí, lo puedo ver, lo puedo reconocer, ¿no? Esta cercanía con mis debilidades, con mis errores, hace que emocionalmente seas una persona sana. ¿Cómo se desarrolla una mente psicópata? ¿No? Es aquellos que no se atreven ni siquiera a rozar su sombra, ni siquiera a reconocerlo, o sea, la proyectan por completo a los demás, todos los demás son culpables, pero ellos ni cerca están de voltear a ver esos aspectos negativos que tienen. ¿Qué pasa entonces? El pedido de salida que hace la sombra, ¿no? Cuando no lo dejas, es como la olla de presión, ¿no? Si la dejas salir, le abres todo, pues va saliendo.
una gente que se desconecta de su propia sombra, le cierra la válvula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale esa sombra, porque va a salir, ¿no? Sale de formas sumamente destructivas, hasta monstruosas, ¿ok? Y este es el caso de las mentes que podemos calificar de mentes psicópatas. Ejemplos, los que vimos la película del Joker, ¿se acuerdan? Ese es un claro ejemplo y bueno, es un personaje, pero nos sirve mucho para entender el mecanismo de la sombra. ¿Qué le pasa a este Joker, ¿no? Cuando era niño, una madre que no estaba nada bien emocionalmente, que recibe un montonal de abusos, malos tratos de todo tipo, la mamá, ¿qué le dice? ¿No? Lo bloquea y le dice, pero es que tú naciste para hacer felices a las personas. Nunca atiende, ¿no? Esas heridas de la infancia, pero si tú eres feliz, tú eres un niño feliz, ¿no? Y tú naciste para hacer felices a las personas. Y cómo empieza él a desarrollar este tipo de humor sarcástico, raro, tan doloroso a la vez, desarrolla una enfermedad mental. De hecho, muchas enfermedades mentales vienen de esta raíz, de este mecanismo de bloqueo y de supresión de lo negativo y de exaltación de lo que debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues a este hombre, con las heridas que traía de niño, se le fue cocinando adentro un monstruo. Él, cuando empieza a captar todo lo de la mamá y no, pues acaba hasta asesinando a su propia madre y acaba convirtiéndose en esta persona que destruye la ciudad entera, ¿no? Y en esa misma medida era la necesidad de su monstruo interior por salir y liberarse, porque no se había podido reconocer de otra manera. Otro ejemplo extremo, y este sí es de la vida real, ¿no? Lo que pasó con un padre Maciel, ¿no? Que bueno, es un ejemplo extremo, pero pues ya es reconocido por todos, el cómo él se transforma en un tremendo abusador de niños y a la vez creó una legión. Y si indagas un poco en su vida, pues los libros también lo dicen, él tenía una madre hiper religiosa. Él de hecho recibe abusos sexuales de niño, y como normalmente esto pasa, ¿no? Cuando ni siquiera puedes decir o reconocer que pasó algo, que han tachado de incluso cosas del diablo, o eso no puede pasar, o no, un extremo. Cuando se van a un extremo, entonces se acaba transformando en el otro extremo totalmente destructivo. Entonces él, con esta madre hiperreligiosa, obsesiva, fanática, donde nunca se reconoció ni se negó nada, entonces él quería lograr un reconocimiento ante su madre, y la única manera fue así, teniendo un rol de sacerdote y creando una legión, ¿no? Para ser digno de Dios, como su madre quería de él, pero con una distorsión terrible, ¿no? De los abusos que él mismo había recibido y que él se pasó repitiendo. Es muy común, ¿no? El tema de la repetición en personas que abusan, ¿no? Son personas que han sido abusados y que no se trataron, no se sanaron, y se volvió pues el monstruo, ¿no? que se volvió esta situación, porque nunca se atendieron esas heridas, esas necesidades, ni siquiera las reconoció. De hecho, él fallece no reconociendo toda esta situación. Entonces él se fragmenta por completo el ser, ¿no? Y el monstruo por dentro, ¿no? Esa sombra sale de formas total y completamente destructivas. Entonces así es como empieza a operar todo este mecanismo de la negación, de bloquear, de no es posible que tú sientas o pienses, o no. Así es como funciona. Entonces lo mejor que podemos hacer es tener esa humildad para reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras partes rotas y quebradas. Eso nos hace que la olla de presión se vaya, ¿no? Liberando fluidamente y sin resistencia. Y miren, aquí es muy gráfico cuando lo entendemos así, ¿no? La luz no tiene sombra. ¿Qué pasa cuando yo
integro, ¿no? Me completo a mí misma en la luz porque eso es lo que soy, de ahí venimos, ¿no? Somos pura luz. Y el proceso de iluminación es eso, es el deshacimiento de mi ego, de mi sombra, de todo lo que no es amor dentro de mí. Entonces, cuando yo hago ese proceso de volver luz toda mi sombra, entonces fíjese cómo el cerillo, aun cuando se le quiere proyectar, la luz ya no proyecta sombra, ¿no? Sanar es sacar algo de la sombra y llevarlo a la luz. ¿Por qué? Porque la luz ya es luz, ya no hay sombra. Así es como así es como nos completamos, así es como nos sanamos y nos volvemos a llenar de amor, ¿no? Y obviamente como adultos, nadie más que tú te va a poder dar ese amor que tanto anhelas o ese amor que tanto buscas, ¿no? Ya la parte de la infancia pues fue lo que te tocó y era lo que le correspondía a tu alma por evolución. Ahora te corresponde a ti completarte en amor, perdonarte a ti mismo, alcanzar todo tu potencial, desarrollar todos esos dones que tienes para dar, conectar con tu corazón y vivir en esa coherencia que te va a poder vivir la experiencia de tu verdadero ser, ¿no? Entonces, pero eso nos corresponde a nosotros mismos, ¿no? Atrevernos a hacerlo por y para nosotros mismos. Ok, otro punto importante es lo que hemos dicho, la integración. ¿Qué es la integración, no? ¿Cómo puedo lograr esa integración cuando me toca vivir algo fuerte, algo duro, una crisis, un conflicto que bueno, cuando estamos en paz es maravilloso, las crisis son horrorosas, son súper incómodas, pero qué manera de hacernos crecer. Es que nos transformamos en otros seres humanos, ¿no? Nos llenamos de empatía, comprendemos tal vez la naturaleza humana y ya no juzgamos con esa dureza, ¿no? Cuando vemos situaciones situaciones que a lo mejor hemos logrado trascender en nosotros, en otras personas, nos volvemos humildes, nos volvemos sabios, nos volvemos sencillos, nos volvemos compasivos, entendemos las cosas. Entonces, si bien las crisis son horrorosas, nos traen un crecimiento brutal. Y no hay vida sin crisis, ¿no? Son pues necesarias en este plano dual en el que vivimos. Porque sin eso tal vez nunca nos moveríamos de un lugar cómodo. Y como hay trabajo que hacer, o sea, todos tenemos que integrarnos y regresar a la luz. Si no te mueven a través de una crisis, si no te rompen algo, es que no haces nada, te quedas ahí, ¿no? Te quedas ahí y a este plano venimos a evolucionar. Y a veces cuando no logramos ver esas cosas a simple vista, pues nos mueven el tapete para poder reaccionar, para poder atender los asuntos personales que necesitamos atender y evolucionar. Que nadie se queda en el mismo lugar, en el estado de conciencia con el que naces. Bueno, tendrías que ser muy, muy necio, ¿no? Para no evolucionar ni siquiera un poquitín. Pero bueno, ¿qué es la integración? Es lograr hacer de esa situación crítica un aprendizaje. Es como la alquimia, ¿no? Es transformar esos metales rudos en metales preciosos. Es el proceso que pasa el diamante, ¿no? De hecho hay una frase, me encanta, ¿no? Que ya ven que el diamante es un carbón que lo someten a una presión extrema y se convierte en un diamante, que es una cosa preciosa y llena de luz. Entonces hay una frase que me encanta, ¿no? Y para todos los que estén pasando situaciones fuertes y críticas, te dice, y cuando te conviertas en un diamante, entenderás por qué la vida tenía que presionarte tanto, ¿no? Cuando comprendemos el propósito de las crisis o de las situaciones negativas que vemos en nuestra vida, aprendemos incluso a darles las gracias, ¿no? Porque nos traen una profunda transformación. Entonces aquí, ¿cómo integro esto, ¿no? ¿Cómo me vuelvo un diamante, ¿no? ¿Por qué me tocó vivir esto? No desde el victimismo, es qué tengo que aprender, qué aspectos de mi ser están fuera de equilibrio,
qué aspectos de mí no había alcanzado a ver, ¿no? O qué rasgos de mí no había entendido. ¿Qué juicio o qué creencia puedo liberar, ¿no? Puedo ser menos dura, menos juzgona. ¿Qué límites necesito poner o qué límites estoy traspasando? ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer para regresar a mi coherencia interior? ¿No? Son ciertas preguntas básicas que seguramente hay más, ¿no? Pero con estas preguntas básicas puedo empezar a hacer esa integración de la sombra en luz. Ahora sí que porque no es el precio, la recompensa de la liberación es maravilloso. Verdaderamente, cada vez que yo puedo integrar un aspecto de mi ser en amor, es una sensación maravillosa. Verdaderamente es una recompensa. Cada vez que puedo ahora sí que domar otra parte de mi ego, comprender otra parte de mi ser, ahí se genera una expansión de la conciencia que es bellísima, ¿no? Se va dando esa integración y la recompensa es personal, ¿no? Y ahora sí que de la medida del embate será la medida de la recompensa. De la medida de la situación o de la crisis será la medida del crecimiento. Entonces, cuando podemos poner las cosas en perspectiva y las entendemos así, toman un matiz totalmente diferente. Y aquí nos dice, las personas emocionalmente sanas atienden sus estados emocionales y no los proyectan. Estoy viendo que ya son las 12:30. Ahora sí que me piqué con el tema y creo que me he extendido un montón y faltan un montón de diapositivas. Ahora sí que voten, ¿nos seguimos o hacemos otra sesión? ¿Qué sugieren? ¿Qué sugieren? Espero aquí sus comentarios para ver si nos seguimos, porque a esta hora normalmente terminamos la clase y de hecho ahorita no toca meditación. Vamos a seguirnos con el tema, pero bueno, ustedes dicen si nos seguimos o... Aunque en realidad yo creo que nos podríamos seguir, ¿no? Porque ya cada quien puede ver esto a su tiempo y a sus horas y ya retomamos el curso el siguiente miércoles para ya no alargarnos tanto con el tema. ¿Les parece? Me voy a seguir, ¿ok? Que las veo de hecho interesadas con el tema. Vamos a darle. De hecho, ya vamos un poco más de la mitad. Intentaré moverme un poquito más rápido, ¿sale? Otra sesión, ok, lo paramos aquí, vamos a ver, por mí adelante. Bueno, sigan votando, sigan votando. Unos comentarios más, nada más para saber qué hacer. Seguimos, buenísimo, ok. Seguimos, Tenchita, prima, pues te la echas en 2, ¿te parece? Seguimos, buenísimo, ok. Perfecto. Las personas emocionalmente sanas atienden sus estados emocionales y no los proyectan, ¿ok? Yo no tengo problema, Rocío, yo feliz, yo aquí estoy inspirada, así que vamos a darle. Entonces me ocupo de ver todo lo que está pasando por dentro mío, ¿no? Y tomo las medidas que se requieran para integrarme. Ok. Esto fue la perspectiva, ya no me acuerdo cuál estábamos, perspectiva biológica, energética y espiritual, ok. Vamos a entrar a la parte de la biología ahora, la perspectiva biológica, que es la parte que tanto les he platicado de la biodescodificación. Entonces te dice, el laboratorio de sustancias químicas más poderoso es nuestro propio cerebro, ¿no? Es impresionante, los químicos que creamos son capaces de construir o de destruir, ¿no? Y ya vimos que si estoy clavada en un resentir, a lo mejor me tome superar un conflicto un día, una semana, un mes, pero ya si me quedo un año rumiando un tema y un resentir, necesariamente voy a acabar somatizándolo en mi cuerpo,
¿no? Por eso la importancia de aprender a fluir. Entonces, cuando entendemos el poder de nuestras propias sustancias químicas, cuán corrosivas llegan a ser, cuán destructivas llegan a ser, aprenderemos justo a eso, a fluir más rápido, a perdonar más rápido. Y lo mismo, ¿no? Si estoy todo el tiempo en armonía, en coherencia, pues entonces estoy produciendo hormonas sanas, que me mantienen sano, que me mantienen vital. Las emociones se conectan a nuestro cuerpo a través del sistema nervioso central. O sea, hay toda una conexión, obviamente nuestros sistemas endocrinos. De hecho, ya sabemos que energéticamente cada chakra está conectado a una glándula que produce hormonas, ¿no? Entonces, todo está conectado, ¿no? No hay separación, y por eso las emociones causan enfermedades, porque no está al margen la enfermedad de la emoción, todo está conectado. De hecho, o sea, podríamos hablar horas de toda la parte de la relación de emociones y órganos, ¿no? Dónde se albergan qué tipo de conflictos. O sea, es interesantísimo, y eso es la famosa biodescodificación, ¿no? Como el enojo está vinculado al hígado, la tristeza a los pulmones, la angustia al estómago, el estrés al corazón, el miedo en los riñones. O sea, aquí me podría yo extender un montonal, ¿no? Pero bueno, nada más tener esa noción de cómo las emociones pues se van vinculando. De hecho, en biodescodificación el impacto emocional se recibe obviamente a nivel emocional, a nivel del cerebro, a nivel del cuerpo. En el cerebro se hacen unas huellas que son los focos de Hammer, y de ahí se afecta un órgano correlacionado con esa parte del cuerpo. Lo chistoso es que si bien hay muchos como manuales donde la gente ha ido haciendo este acopio de cómo ciertas partes están relacionadas con ciertos conflictos o ciertas emociones, no es un libro de receta de cocina, porque cada persona procesa las cosas diferentes. Y una misma situación a alguien le puede generar un cáncer de pecho, ¿no? Y a otra un cáncer de estómago, por decirlo así. Porque ya es el mapa mental de cada persona, el cómo procesas, que hace que se afecten diferentes partes del cuerpo. Entonces, no me voy a parar mucho aquí, pero es entender esa relación, ¿no? Y ya vimos que mi cuerpo es el reflejo de mi estado mental. Y aquí es fácil, o sea, mi estado mental, ¿en qué pienso el 80 o 90% del día? ¿A qué me la paso rumiando? ¿Qué le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas? Eso va generando esos rasgos de personalidad. Eso va generando un estado mental predominante, ¿no? Que va a ir de acuerdo a un cóctel hormonal correlacionado. Entonces es simplemente saber que si yo permanezco mucho tiempo ahí, pues tendré algún tipo de impacto, de achaque, de síntoma, ¿no? Y a veces no son solo síntomas físicos, son síntomas conductuales. Puedo desarrollar algún vicio, alguna compulsividad, algún mecanismo de defensa con algún tipo de comportamiento, ¿ok? Pero es entender el estado mental, en qué pienso el 80-90% del día, por qué no logro cambiar esas perspectivas o esos hábitos mentales, o soltar esos resentimientos, o sea, a qué me estoy aferrando. O sea, obviamente, qué tan identificado estoy con el personaje egoico, ¿no? Toda esta necesidad de reconocimiento, o con esta necesidad de control, de que las cosas salgan como yo quiero que salgan, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego el poder desarrollar una práctica espiritual que me permita trascender todo lo que no estoy pudiendo trascender desde mi personaje egoico, y que muchas veces ni siquiera la psicología me permite trascender, porque la psicología no considera la parte espiritual, ¿no? Entonces, así es como podemos ir trascendiendo esos retos, esas situaciones que nos cuestan, y irlos liberando, soltando. Ya está, esto ya cumplió su cometido, ya está. Y muy importante, en muchos conflictos
o situaciones críticas, como ya vimos, o sea, o como decimos, estos verdugos, que ahora sí que tendremos verdugos y nosotros seremos los verdugos de otras personas. O sea, el juego es así, consciente o inconscientemente, la vida te va a poner en esas circunstancias, ¿no? Lo crean o no. Entonces, ahorita se me fue el hilo de alguna idea que quería. Muy importante. Hablando de todo el tema que lo vamos a retomar también, la coherencia con el corazón. Puedo tener un conflicto con una situación, con una persona, ¿no? Ahora sí que gestionarlo de la manera más inteligente que yo encuentre, pero ¿qué va a determinar? O sea, la última palabra siempre la va a tener el corazón. O sea, si esa persona, ¿no?, permanece en mi vida o no permanece en mi vida en la forma de amistad, socio de trabajo, incluso a veces, como he mencionado, hay padres tan tóxicos que se requiere poner tierra y aire de por medio. O sea, voy a poder perdonar a esa persona, pero será mi corazón el que me indique qué tan cerca o qué tan lejos puedo dejar a esa persona, ¿ok? Es parte de lo que tenemos que aprender a negociar y de límites sanos y amorosos. O personas, amistades, situaciones, jefes, socios que cumplen una función en nuestra vida, y listo, ¿no? Pasando esa lección, pues es gente a lo mejor que no vuelves a ver en tu vida, ¿no? Y habrá otras que, como son la familia cercana, que no puedes tomar esa decisión tan fácil, ¿no? O roles donde estarás vinculado para siempre, ¿no? Sea lo que sea o pase lo que pase. Y tenemos aquí la perspectiva energética, que si bien ya hemos mencionado cosas, seguimos comentando. A nivel energético, ¿no?, que es toda la parte de todo es energía, todo es un campo cuántico, somos antenas emitiendo y recibiendo información. Eso también ya lo hemos hablado ampliamente. Nuestro ser, ¿no?, emite un tipo de frecuencia, es la famosa vibra, por eso la gente nos gusta su vibra o no nos gusta su vibra. Nuestra vibra, nuestro campo energético está cargado justo con eso, con nuestro estado mental, con lo que pienso. La calidad de mis pensamientos determina mi frecuencia, qué tan alto, qué tan bajo vibro, ¿no? El qué tan identificado estoy con mi ego o con mi espíritu. Todo eso me va sutilizando, me va haciendo, pudiendo subir esa frecuencia vibratoria. Y todo esto se siente, se percibe, ¿okay? Es la famosa vibra. Entonces, todo el tiempo estamos emitiendo información a través de nuestro campo energético y salimos, ¿no?, al mundo de las formas y recibimos toda una retroalimentación que no es la misma, ¿no?, la mía de la otra, viviendo en la misma ciudad, como comenté aquel día, yendo a la misma fiesta, ¿no? La experiencia de una chava había sido terrible y yo me la había pasado súper bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy emitiendo un tipo de información que me va a retroalimentar completamente diferente, de acuerdo a mis proyecciones, mis inseguridades, todo. Entonces, cuando estoy dormido, pues pienso que el mundo está en contra mía, ¿no? Cuando empiezo a despertar, digo, a ver, ahora sí que estoy emitiendo por estar recibiendo toda esta retroalimentación. Acuérdense que estamos en un campo cuántico y todo interactúa por resonancia, ¿ok? Y por eso hay energía con la que chocas, ¿no?, y te repeles, y hay energía con la que embonas y se siente a gusto y agradable. Y esto así es, o sea, en este mundo dual así es. No tenemos que decir, es que soy espiritual, todos me tienen que caer bien. Pues no, o sea, tu tipo de frecuencia va a repelerle a un montón de gente, ¿no? O, ay, mira qué lindo soy, a todos les voy a caer bien. Pues no, eso tampoco va a pasar. ¿Por qué? Porque hay una diversidad tan grande que no hay forma, ¿no? Entonces, así es esto. Y hay polos, todo tiene un polo positivo, negativo, hay dualidad, hay cargas energéticas. Entonces, pues obviamente vamos a fluir muy a gusto con las personas con las que estamos en resonancia,
¿no? Y vamos a sacar chispas y vamos a hacer cortocircuito con las personas que no tenemos resonancia. Y aquí está esto, si no te gusta lo que estás recibiendo, revisa qué estás emitiendo, ¿no? ¿Qué emana tu cuerpo o tu campo energético? Y manifestamos y co-creamos a través de nuestras emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que activamos y desactivamos ese campo cuántico con nuestro pensamiento, con nuestra intención, ¿no? Y con nuestras emociones. Esto se resume a la conexión del corazón con la mente, ¿ok? El pensamiento. Entonces, así estoy co-creando mi vida, mis potenciales de vida. Si yo todo el tiempo estoy proyectando una perspectiva limitada de las cosas, pues limitada será mi experiencia. Si yo me abro a las infinitas posibilidades de la vida, pues entonces tendré una vida que seguramente me va a sorprender de muchas formas. Y por último, de estas tres perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva espiritual, que aquí a qué se refiere. Te dice que espiritualmente solo podemos estar en dos lugares, ¿no? O estoy vibrando en amor o estoy vibrando en miedo, ¿no? Como ya aquí hay puro estudiante del curso de milagros, sabemos que solo el amor es real. Toda la frecuencia del miedo, ¿no? Es la frecuencia del ego. Y esto que nos dice que es ahí no darle valor a lo que no lo tiene, no desperdiciar mi tiempo en lo que no tiene valor, en lo que no va a aportar. O sea, ni para qué me engancho en el drama, ¿no? Con alguien que ni siquiera capta, ni le interesa, ni entiende esto. O sea, si quiere permanecer dormido, que permanezca dormido, ¿no? Hasta que se canse de sufrir. Entonces puedo tener un montón de sentimientos, un montón de emociones, pero a nivel espiritual o vibro en total amor y confianza y paz, o vibro en miedo, ¿no? Desconfianza, incertidumbre. Solo tengo esas dos elecciones a fin de cuentas. Y como solo el amor es real, pues ¿cuál es la que vale la pena mantenerme y sostenerme? El campo magnético del corazón. Vean qué interesante es entender el campo magnético, o sea, la función del corazón. Ya vimos la importancia de estar en coherencia con mi propio corazón. ¿Por qué? Porque en mi corazón está la esencia de lo que yo soy. Todos los objetos tienen un campo magnético, emiten un campo magnético. Y esto es lo que interactúa, ¿no? En el campo cuántico. Toda la información que emiten todos los objetos, desde ahí se relacionan a través de sus propios campos magnéticos. Entonces, vean cuán grande, cuán luminoso es el campo magnético del corazón. Aquí incluso se ven los chakras, se ve, ¿no? Un campo magnético cuando está sano, cuando está en coherencia, cuando está alineado. Y aquí, para que vean la magnitud del tema, el campo magnético del corazón es 60 veces más grande y 5.000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que le pienses, no vas a encontrar la respuesta. Que por más que le pienses, no vas a encontrar nada en la mente, ¿no? Porque en la mente no están las respuestas. La mente es simplemente un analizador de datos, ¿no? Y acuérdense que el ego se asienta justo ahí, en la mente lógica racional. Entonces, el miedo está en la mente. Y la mente está desconectada del campo cuántico. El corazón es el que sí está conectado. Entonces, te dice además que puede llegar a extenderse hasta 5 metros del cuerpo y ser medible con instrumentos. A través del campo magnético, el corazón manda información a todas sus células, ¿no? A todo el ADN, a todos los sistemas del cuerpo. O sea, lo que yo pienso de mí, como así que con cada latido de mi corazón, se lo estoy enviando a cada una de mis células, todo el tiempo.
tanto en positivo como en negativo. Y además estoy mandando esa señal constantemente a todo el universo. El corazón, como ya les dije, está conectado al campo cuántico, con el todo, ¿no? Con el espíritu, con todo. El cerebro no. El cerebro es un analizador de datos. Entonces aquí lo importante es entender que por más vueltas que yo le dé, puedo analizar, sacar cuentas, analizar los riesgos, los pros y los contras. Todo eso lo puedo hacer con mi cerebro. Pero la decisión la tomas con el corazón, ¿no? La decisión dices esto, ¿por qué? Me late. No sé, nada más me late. Incluso empresarios, ¿no? O sea, los empresarios que logran desarrollar estos niveles intuitivos agudos, que se arriesgan, que logran grandes corporaciones y todo, tienen esto muy desarrollado. O sea, esto no es nada más de las mujeres o de las personas intuitivas. O sea, es tener esa capacidad de poder ir más allá, ¿no? Y recibir la información que te da el corazón. O sea, entendiendo que lo analizo con mi mente, pero que las verdades están en la percepción del corazón. Te dice que las emociones que brotan de nuestro corazón son las llaves que abren y activan el campo cuántico. Aquí, ¿qué pasa? Lo que no me emociona es que ni siquiera lo tomo en cuenta, ni siquiera lo volteo a ver. Algo me tiene que emocionar y por eso es tan, para que active todo mi ser, ¿no? Y por eso son tan importantes las emociones. Cuando no escucho mi corazón, pierdo mi coherencia y mi campo magnético se debilita y me enfermo, ¿no? Entonces ese campo magnético precioso, luminoso, que es cuando estoy en total coherencia, cuando me vuelvo ese rayo láser, ¿no? Totalmente ordenado, que se hace cargo de su propia persona, que se llena de amor, que se sabe perdonar, ¿no? Entonces en esa misma medida me vuelvo así un foco luminoso, ordenado y con un campo magnético sano. En el minuto que yo me desconecto de esa coherencia, empiezo a debilitar por completo mi campo y llego incluso a enfermar. La verdad de lo que soy está en mi corazón. Miren, ya estamos acabando, no estuvo tan grave. La verdad de lo que soy está en mi corazón, ¿no? Por eso la importancia de estar conectados con nuestro propio corazón, fluyendo en armonía con nuestras emociones. Cuando escucho mi corazón y soy fiel a mi ser, puedo vivir en paz y fluir con mis emociones. Estas son las claves, ¿no? de la inteligencia emocional. Y por último, miren, faltaba poquito, qué bueno. Y por último, ¿no? Habiendo comprendido un poco más cómo funciona todo el mundo de las emociones, cómo se relaciona a tantos niveles, cómo me afecta de tantas formas, qué cambios necesito hacer para fluir mejor con mis emociones. Incluso tome nota, ¿no? Los 20 que cayeron, qué cosas puedo mejorar, qué procesos puedo implementar para poder fluir mejor con mis emociones. Y segundo, ¿qué te pide hacer tu corazón que aún no te atreves para convertirte en esa mejor versión de ti mismo, ¿no? Eso que tú sabes que eres o que puedes llegar a ser, ¿no? Esos anhelos, ese potencial, porque finalmente eso es lo que te va a dar tu felicidad. Como les dije, esa frase tan padre, lo único que te hará feliz será la experiencia de tu verdadero ser, ¿no? Estar en conexión con tu corazón y vivir esta experiencia humana así, con la mayor coherencia. Y bueno, pues aquí dice, hazlo, ¿no? Eso que crees que quieres hacer, simplemente hazlo. ¿Okay? Entonces con esto termino esta plática de las emociones, que son casi la una. No estuvo tan grave. De repente terminamos algunas sesiones del curso de milagros también a esta hora. Entonces, pues bueno, un gusto como siempre. Comentarios, dudas, sugerencias, todavía nos podemos tomar unos minutos. Y si no, pues conectamos el próximo miércoles como siempre para retomar nuestro capítulo 11 de un curso de milagros. ¿Cómo ven? Aquí cuando menos la saludo, pongo
pongo la cámara para saludarlos a todos, ¿sale? Entonces, bueno, como siempre seguimos con nuestras lecciones. Me encantan todas sus historias, lo que quieran compartirme, avances, dudas, sugerencias, ¿no? Aquí seguimos avanzando y esperando que esta práctica, esta plática les haya servido, ¿sale? Un beso, nos vemos, bye.